Uno de los personajes centrales en las páginas de mi último libro, Abadón, es Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, el hombre que desde hace 14 años tiene el poder. Primero como primer ministro de un sistema parlamentarista, donde el gobernante es efectivamente el primer ministro, y luego como presidente en un sistema que él convirtió en presidencialista. El hecho es que lleva 14 años monopolizando el poder en Turquía y es un personaje central en el mundo de estos días. En estos días se conmemoraba en Ankara y en Estambul fundamentalmente el primer aniversario de la sangrienta rebelión militar que ocurrió el 15 de julio del año 2016. Un levantamiento militar que fue sofocado por la resistencia civil en las calles, fundamentalmente de Estambul y de Ankara, la capital, y que fue sofocado también por el gobierno que presiden el presidente Recep Tayyip Erdoğan y el primer ministro Binali Yildirim. Ambos resistieron, en lugar de huir despavoridos, se quedaron y dieron la pulseada hasta imponerse sobre los militares golpistas. El otro fin de semana, para el 15 de julio, se cumplía un año de aquel sangriento acontecimiento. Yo fui invitado por el gobierno de Turquía para presenciar una serie de eventos y para participar y poder presenciar conferencias de varios ministros del gobierno turco y también del primer ministro Yildirim y del presidente Erdoğan. Pude presenciar también el acto principal, ¿no?, de esta conmemoración. En síntesis, lo que pude ver y lo que quiero transmitirle fue la creación de una fecha patria, ¿no? Vi a un Estado y a un gobernante creando e imponiendo una fecha patria de la cual ese presidente, Recep Tayyip Erdoğan, es el prócer, ¿no? Construyó su propia toma de la Bastilla, para decirla de algún modo. Pero veamos algunas de las imágenes y de los informes que hice en Ankara, o Ankara, como se dice en turco, la capital de Turquía. En estos 15 años del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo, afirma Erdoğan, se ha llevado a cabo una verdadera revolución en favor de la democracia y los derechos humanos aquí en Turquía, y señala que la rebelión militar ocurrida hace exactamente un año fue precisamente contra la revolución en favor de los derechos humanos y de la democracia que se ha vivido en Turquía. Y explica también la relación de Fethullah Gülen y de su organización, el Hizmet. Primer ministro Binali Yildirim, quien está hablando y quien está haciendo su interpretación de lo acontecido en julio del año pasado, y la interpretación de esos hechos es, en la línea bastante similar a la que hizo el presidente Erdoğan unas horas antes. Normalmente las fechas patrias se producen por decantación en la historia, ¿no? Es el tiempo el que va convirtiendo tal o cual acontecimiento de la historia, con sus héroes y villanos, en una fecha patria. Lo que yo pude ver en Ankara en estos días, a propósito del 15 Temmuz, como se dice en turco, 15 de julio, es la creación de una fecha patria y la consagración de un hombre, el presidente Erdoğan, como el prócer de esa fecha patria, el prócer viviente y gobernante del 15 Temmuz, ¿no?, del 15 de julio. O sea,
no fue la historia decantando, no fue el tiempo el que consolidó tal o cual fecha, tal o cual suceso, acontecimiento como un hecho histórico de inmensa envergadura. Acá hay un Estado, un gobierno, un líder y un aparato de propaganda imponiendo a un año de los acontecimientos esa fecha, el Omnes Tembus, el 15 de julio, como fecha patria. Esto fue para mí revelador. Esta era la sensación que yo tenía al presenciar todos los eventos que presenté en la conmemoración del Omnes Tembus, en la conmemoración del 15 de julio. Por cierto que el acontecimiento tiene un gran peso histórico. Fue una rebelión militar sangrienta, una rebelión que tuvo dos escenarios principales, la ciudad de Estambul y la capital, Ankara. En esos acontecimientos hubo centenares de muertos y un presidente, Erdogan, que en lugar de huir despavorido o de capitular, lo que hizo fue volver de donde estaba vacacionando en una ciudad que se llama Marmaris, que está obviamente sobre el mar de Mármara, volvió a Estambul y desde el aeropuerto Ataturk inició eso de ponerse a la cabeza de lo que estaba ocurriendo en la calle, una gran resistencia civil. Los ciudadanos salieron a enfrentar los tanques en los puentes que unen las dos partes de Estambul a través del Bósforo. Los ciudadanos, los civiles, salieron a las calles en Ankara a enfrentar los tanques y los bombardeos que se daban desde helicópteros artillados. Pero el presidente Erdogan, en lugar de huir desde Marmaris al exterior o de mandar su capitulación desde Marmaris, lo que hizo fue volver a Estambul y encabezar la resistencia. Lo mismo Yildirim, el primer ministro que se quedó en Ankara, ¿no? Y que buscó aglutinar a las fuerzas políticas para resistir. Todo el arco político, la oposición también, todos se alinearon en contra de los golpistas, así como el resto del mundo, la Unión Europea, todos los países de la OTAN, Estados Unidos, todos estuvieron en contra del golpe de Estado. El hecho histórico se da también porque desde que en 1923 Mustafa Kemal, rebautizado Ataturk o padre de los turcos, funda la República Turca sobre los escombros de lo que había sido el Imperio Otomano, desde que Ataturk funda la República Turca o la Turquía moderna en 1923 hasta la fecha, hubo 4 golpes de Estado. Este hubiera sido el quinto, ¿no? ¿Por qué había rebeliones militares que terminaban en golpe de Estado? Porque Ataturk le había concedido o conferido al ejército el rol de guardián de la institucionalidad republicana que él había creado y el rol también de guardián de la secularidad, del laicismo. Turquía es un país musulmán, la amplísima mayoría es musulmán, son musulmanes sunitas, hay una minoría aleví, los alevíes son una rama del chiismo. Bueno, en este país musulmán, durante los tiempos del sultanato, durante los tiempos otomanos, la religión tenía un peso preponderante. Ataturk en la República Moderna la sacó del medio y le dio al ejército el rol de guardián de ese laicismo, de esa secularidad. Con esa carta en la mano hubo varios levantamientos militares. El general Gürsel, Cemal Gürsel, en 1960 derrocó a Adnan Menderes y lo ejecutó en la horca. En 1971 vino el golpe del general Tahmak, ¿no? Que derribó al gobierno que encabezaba Süleyman Demirel. En 1980 vino el golpe del general Kenan Evren, ¿no? Que instaló una dictadura que duró varios años. En 1997 fue el golpe contra Necmettin Erbakan, el primer islamista, el primer religioso que había llegado a ser primer ministro. Y Erdogan en aquel gobierno se había convertido en alcalde de Estambul. Y fue uno de los pocos que protestaron contra el golpe. ¿Cómo protestó aquel alcalde de Estambul? Leyendo públicamente un poema nacionalista religioso, un poema que equiparaba
decía, en una parte decía, las mezquitas serán nuestros cuarteles, las cúpulas serán nuestros cascos, los minaretes serán nuestras bayonetas y los fieles serán nuestros soldados. Terminó preso Erdogan por los golpistas y Necmettin Erbakan fue separado del poder. Este fue el primer golpe de Estado donde los golpistas fracasaron y por eso indudablemente el hecho tuvo una gran envergadura histórica. Ahora, eso no quita que fue la construcción y la imposición de una fecha patria con su prócer, el presidente, un prócer al que también apoyan algunas organizaciones extremistas. Lo prueba esto que me encontré en el centro de Ankara y acá se lo muestro. Estamos junto a una manifestación de miembros de la organización Lobos Grises, una organización nacionalista turca muy antigua que a nivel mundial se hizo famosa porque uno de sus miembros, Ali Aska, atacó al Papa Juan Pablo II. Aquí se están manifestando en favor del gobierno y con consignas en contra de lo que fue el levantamiento militar. La consigna que repiten es: los mártires no han muerto, los mártires siempre vivirán. Bueno, como explico en ese pequeño informe que yo hice en las calles de Ankara, eran los Lobos Grises o eran militantes de esa agrupación, que es una agrupación ultranacionalista que nació a principios de la década del 60 del siglo XX, pero que se encarna en una tradición muy antigua. Decir lobo gris es exaltar la raza turca, ¿no? al turco como raza, ¿no? El lobo gris, hay una leyenda sobre la creación del pueblo turco que habla de Asne, que era una mujer loba gris que fue la que salvó a los turcos en las mesetas desérticas del Asia Central, la región que se conoce como Anadolu en turco y se traduce como Anatolia, ¿no? O sea, los Lobos Grises, a partir de la década del 60, son una organización ultranacionalista que resalta el racismo turco, o sea, al pueblo turco como raza, y por ende es anticurdo, es anti-aleví, es anti-armenio, son negacionistas del genocidio armenio. Aquí, como digo en ese informe, los Lobos Grises estaban mostrando su apoyo al gobierno de Erdogan. Yo después lo pude ver en los actos multitudinarios en los que estuve. Aparecían haciendo su señal. Este es el signo que hacen con la mano los Lobos Grises, es la cabecita de un lobo. No estoy haciendo los cuernitos, sino que estoy haciendo la cabecita de un lobo, ¿no? A los Lobos Grises estaba vinculado Ali Aska, yo lo cuento en ese informe, aquel hombre que en 1981 disparó contra el Papa Juan Pablo II, o Karol Wojtyła, en la plaza de San Pedro. Ali Aska no cometió ese atentado por orden de los Lobos Grises, el plan respondía a lo que se conoció como la conexión búlgara, pero digamos que haya sido un allegado a esa organización muestra el fanatismo ultranacionalista que la caracteriza. Esa agrupación y las agrupaciones religiosas apoyan al presidente Erdogan. Yo me acerqué hasta el Palacio Presidencial porque lo hizo construir Erdogan, se llama Palacio Blanco y es gigantesco. Aquí se lo muestro. Este es el Palacio Presidencial en una de las colinas de la ciudad de Ankara, una ciudad dispersa, con mucha modernidad. Este palacio presidencial fue construido en estos últimos años, representa el poder del presidente Erdogan, representa el poderío de la era Erdogan y también la modernidad, ¿no?, que su gobierno ha implicado para Turquía. Frente al Palacio Presidencial, que ya en sí mismo, por su grandeza, su inmensidad, muestra, ¿no?, la envergadura que quiere en la historia, el presidente que lo habita y que lo hizo construir. Pero frente al palacio
hizo construir este monumento que va a estar viendo al lado mío, que es el monumento a los mártires del Ombesh Temuz, a quienes murieron enfrentando hasta derrotar a los militares que intentaron el golpe de Estado en julio del 2016. No tendría por qué estar ese monumento ahí si no fuera porque este presidente que hizo del Ombesh Temuz su propia toma de la Bastilla, de la cual él es su prócer, no se estuviera mimetizando con aquel acontecimiento histórico. En definitiva, pude presenciar la creación de una fecha histórica y la conversión en prócer de un hombre que está en vida y que está gobernando y que se llama Recep Tayyip Erdogan. Un corte muy breve y después las conclusiones. Lo que presencié en Ankara, en síntesis, me llevó a la reafirmación de lo que explico en este libro, en Abaddon, donde en definitiva la clave de interpretación de la historia y de la actualidad pasa por establecer que la disyuntiva principal no es izquierda-derecha, sino cultura liberal y cultura autoritaria. En la cultura autoritaria y en la liberal hay izquierdas y derechas. La construcción del liderazgo populista, del liderazgo autocrático, requiere de aparatos de propaganda y de movimiento de masas. Sin duda, Recep Tayyip Erdogan es un líder que supera a Bülent Ecevit, a Tansu Çiller, a Turgut Özal y a todos los otros presidentes que los partidos ataturquistas pusieron entre 1923 y el año en el que Erdogan llegó al poder. Pero en la construcción lo que uno ve es que el populismo de izquierda o de derecha en este caso es religioso y conservador y quiere imponer la pena de muerte y es negacionista con el genocidio armenio y le niega la cuestión identitaria a los kurdos y reduce los derechos religiosos de minorías como los alevíes, por ejemplo. Y en definitiva lo que uno ve es que la construcción populista se basa en eso. En el Ombesh Temuz de 2016 ocurrió un hecho sangriento. Una parte cree a rajatabla y una mayoría, es mayoritaria, que lo que dice el presidente, que esa narración de los hechos es exacta. Por lo tanto, que el Fethullah Gülen, un intelectual islamista, que preside el Hizmet, una organización poderosísima, que llegó a ser un estado paralelo, fue el culpable de todo, que él incentivó el levantamiento golpista y que por tanto se justificará la pena de muerte que se le aplique cuando logre imponerla en el Parlamento. Otra gran porción del pueblo, aunque no mayoritaria, otra gran porción del pueblo sostiene que el presidente utilizó esa rebelión militar para acusar de terrorismo a todos los que son sus enemigos y para avanzar hacia la acumulación de un poder demasiado grande y demasiado concentrado y demasiado vertical como para seguir siendo democrático. Hasta la próxima página.